detectores de plagio. Esos sí os van a pillar si estáis haciendo malos usos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque la integridad académica va por delante de todo. Primero, búsqueda de literatura. Cuando nos metemos en un trabajo científico, de la temática que sea, lo primero es encontrar las fuentes. Normalmente, pues accedíamos a bases de datos, Scopus, Web of Science, pedíamos a nuestros directores, directoras de tesis, colegas, que nos pasasen algún artículo. Pues si teníamos alguno, pues íbamos tirando de las referencias que estaban detrás. Hay modelos especializados en estas funciones. Tenemos, por ejemplo, Consensus, que se pensó como motor de búsqueda para investigaciones científicas. Entonces, nos puede facilitar esa primera fase de encontrar en qué basarnos, encontrar esas referencias. Después, también en este sentido, tenemos ELICIT, que puede automatizar la búsqueda de referencias. Básicamente, ponemos nuestra pregunta de investigación o nuestro objetivo. Podéis poneros a cacharrear un poco si tenéis un móvil, si os da curiosidad o no lo habéis usado nunca, y realizar una síntesis en los artículos. Genera unas tablas donde reproduce la información más relevante de cada uno de estos artículos. Y puede ser una manera de empezar, de salir de esta hoja en blanco y localizar ciertas referencias. Pero hay que tener cuidado, porque quizás esas referencias no sean las más adecuadas. O sea, siempre hay que intentar conocer a los expertos en el campo y dejarnos asesorar. Pero en temáticas muy nuevas, donde no se ha investigado tanto, sí puede darnos una idea, o al menos un hilo cuando estamos muy perdidos y no tenemos dónde buscar. ¿Qué sucede después en la investigación? Imaginemos que sí, que hemos conseguido referencias que son adecuadas y que a nosotros nos satisfacen. Pues podemos aprovechar unas técnicas matemáticas muy bonitas, dije que no hablaría de mates, pero es inevitable, que tienen que ver con estos diagramas de aquí. No sé si alguien alguna vez, por lo que sea, ha visto grafos en su vida, pero básicamente tienen esta pinta. Entonces, los grafos se componen de dos partes. Los circulitos, que llamamos nodos, y las líneas, que llamamos aristas. ¿Qué es lo que hace un modelo de guía como este? Nos sitúa las investigaciones. Cada nodo es una investigación y las aristas nos dice con qué otras investigaciones están relacionadas, porque los investigadores se citan unos a otros. Entonces, mirando el número de citas, podemos también detectar el grosor de estos puntos. Los artículos que son más influyentes, los autores más influyentes, tendrán un nodo más grande. Entonces ya nos estamos acercando a los referentes en este campo. Y todo esto nos está llevando una IA. Y todavía no he hablado de ChatGPT, que era lo que entiendo muchos esperaban. Pero es esa idea. Para que esto funcione bien, necesitáis las referencias. Si habéis usado un gestor antes, Zotero, Mendeley, mucho mejor, porque ya tenéis su listado. Vale, seguimos. Tenemos referencias, todo va bien. ¿Qué hacemos después? Pues una práctica habitual, sobre todo cuando se está empezando, es una revisión de literatura. Vamos a ver cómo está el estado del arte. Y para eso, normalmente en investigación, buscamos triangular, buscamos otros investigadores que estén mirando con nosotros, buscamos más ojos. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar para eso? Pues tendríamos Ryan, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace Ryan? Cuando nosotros hemos conseguido ya una serie de investigaciones y tenemos un colega que se ofrece a mirar con nosotros, podemos volcarlas en Ryan y, junto con nuestro colega, empezar a clasificar. No sé si habéis oído hablar de Prisma, un protocolo habitual para las revisiones de literatura, pues nos facilita esa primera fase. Simplemente nos va mostrando los abstracts
los resúmenes de todos esos artículos que tenemos, que pueden haber sido obtenidos de diversas bases de datos, y tenemos que marcar con nuestros criterios de inclusión si se ajustan o no. Esto lo hacen dos investigadores en paralelo, entonces luego puedes ver porcentajes de coincidencia. Y ya esa primera fase de la revisión la tienes resuelta. Ventajas de usar Ryan frente a un Excel, es lo que se suele usar, la detección automática de duplicados. Si utilizas una herramienta así y has consultado varias bases, automáticamente te dice qué artículos estaban en las dos bases de datos. Siempre está el filtro humano, te los va a presentar y te va a pedir, ¿son iguales? Y tú ahí pues ya valoras si son iguales. Porque muchas veces pasa que los metadatos, según donde lo tomes, no son iguales. Y a veces hay un guión ahí que hace que lo detecte como distinto, pero el sistema lo reconoce. Y por eso te da la opción humana, porque todas las herramientas se supervisan. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Salís con conocimientos nuevos? ¿Sí? Vale, seguimos. Herramientas de propósito general, que llaman. Herramientas que nos sirven un poco para todo. A mí no me gusta recomendar modelos porque no quiero dar facilidades a ninguna empresa, entonces cada uno ya que decida. Entonces, cuando doy una formación donde tengo a gente trabajando y estamos con ordenadores y así, lo que hacemos es comparar, que ellos mismos, ellas mismas, descubran qué modelo funciona mejor para sus propósitos, porque cada uno aquí tiene unas intenciones. ¿Y cómo hago yo esto? Con una plataforma que se llama ChatHub. ChatHub simplemente es un comparador. Va cambiando porque los modelos avanzan muy rápido. La última vez que lo usé tenía como 14 modelos diferentes y nos permite comparar dos respuestas al mismo tiempo. Hacemos una petición y la reciben dos sistemas. Entonces tú ya puedes valorar qué me interesa más, esta manera de redactar, esta otra, y tenemos un filtro. Y por eso me gusta esa plataforma, porque después, una vez has probado varios, ya decides con cuál te quedas. Pero no estamos yendo directamente al habitual. Después, para investigación también, una herramienta útil puede ser Perplexity. Claro, los modelos han avanzado mucho. La ventaja de Perplexity es que te da las referencias, que es algo que los investigadores necesitamos. Necesitamos poder cotejarlo todo. Entonces, cuando se hacen consultas a Perplexity, tú puedes escoger el modelo, que es otra ventaja, y al final te da todas las referencias. Y te lo va marcando a lo largo del texto. Y bueno, ya que la Universidad de La Laguna tiene licencias con Google, tiene cuentas educativas, vamos a hablar de Gemini. Ventajas de Gemini, que es multimodal, que tan pronto te da un texto como te genera una aplicación, que es uno de los usos que últimamente más se está viendo. Y es bastante transversal, nos sirve un poquito para todo. Pero una de las más interesantes, que también viene de Google y que os puede servir, es NotebookLM. ¿Por qué NotebookLM? Porque trabaja con los datos que nosotros le proporcionamos. Y ya hemos visto al principio lo importantes que son los datos. Entonces, si tenemos cierta documentación que queremos que sea utilizada para responder, la podemos proporcionar. Y además tiene muchos soportes también. Tan pronto nos hace un podcast que nos puede alegrar el camino si venimos a la universidad en coche, nos hace un vídeo que se lo puedes enseñar a un colega y ver pues cómo está el asunto, ¿no? De lo que has estado haciendo. Entonces, básicamente, estas son mis propuestas de posibles herramientas que os pueden ayudar en vuestras investigaciones. Me preguntaron también, luego hablará el editor de una revista, a ver cuál es su opinión, qué estaba pasando ahora con la detección y con las revistas. O sea, como sabréis, si os ha dado por mirar las páginas de las revistas, cada revista tiene su propia política. Entonces tenéis que ir al sello editorial y ver qué es lo que está pidiendo
Recomendaciones así generales que puede haber, usarla con responsabilidad. Yo no animo a nadie a usar inteligencia artificial como maestra o como ama, aceptando todo lo que dice. Jamás voy a recomendar esto, pero sí usarla con la cabeza para tareas que puedan escaparse al ojo humano. Detección de erratas, por ejemplo, podría ser. Y si se puede trabajar en local, mejor, pero eso ya es otra charla para no ceder datos a las empresas. Pero tener en cuenta eso, ¿no? Que si se usa con responsabilidad, no debería haber mayor problema. Ser transparente. Y yo he puesto un ejemplo de transparencia. Cada vez que he generado una imagen, con información que proporciona el sistema, he puesto quién ha generado esa imagen, no es mía. Está la hecha ChatGPT, pero la información sí. Solo me ha dado el formato. Revisa y edita. El ojo humano está detrás. Aceptar una respuesta sin ni siquiera mirarla no parece la mejor opción. Entonces, mejor no hacerlo. Lo que hablábamos, cumple con las políticas de la revista. Ellos te lo van a decir. Lo que yo diga no va a servir para todas. Nos puede dar ideas, pero hay unos editores detrás que tendrán una manera de mirar estas cosas. Que se habrán reunido y habrán tomado unas decisiones. Pues sigámosla. Igual que se siguen las plantillas, cuando nos dan plantillas, porque hay personas detrás, altruistamente, asegurando que está todo bien maquetado. Y yo he sido una de esas personas. Entonces, se agradece mucho cuando los autores siguen las plantillas, porque lleva mucho tiempo depurar todo eso. Evitar el uso indebido. Si estamos comprobando todo, podemos estar tranquilos. No deberíamos estar temblando por si nos pillan. ¿Por qué? Porque todas las referencias que hayamos sacado las hemos verificado. Hemos ido a esos artículos, los hemos leído, no hemos aceptado nada falso. Entonces, no ha habido mala praxis. Y por continuar un poco más, que aquí ya podemos abrir el debate, ¿qué se está haciendo? Hay revistas que te están pidiendo un párrafo donde hagas una declaración del uso, expliques dónde se ha usado y dónde no. Y ejemplos. Lo que hemos hablado, búsqueda de información en esta fase inicial. En principio sí, te sirve para explorar, te sirve para situarte, está bien. Asistencia en escritura, hasta cierto punto. Si es una asistencia gramatical, ortográfica, si sirve para una mejora de estilo, podría aceptarse, pero habría que avisar de que la hemos usado para eso. De hecho, si trabajáis con Google Docs, esa asistencia está incorporada ya. Si tenéis WhatsApp, también tenéis asistencia. Hay un autocorrector. O sea, la IA está muy integrada en muchos ámbitos. Análisis de datos. Bueno, sí, os puede ayudar si, por ejemplo, estáis programando, hacéis código y tenéis una errata que no veis bien. O sea, por mucho que el programa te diga la línea, luego no estás detectando por qué da ese error. Te puede servir para depurar, te puede servir para codificar, para visualizar, pero tienes que avisar, porque muchas veces las revistas os van a pedir las fuentes originales, os pueden pedir los datos, os pueden pedir los PNGs de las imágenes o el archivo vectorial, o sea, el formato que sea, pero os lo van a pedir. Y os pueden pedir cambios sobre esas imágenes, esos gráficos. ¿Y qué tienen las herramientas de inteligencia artificial? Que es un aspecto muy claro, que no siempre dan la misma respuesta, porque están basadas en datos, están basadas en algoritmos, están basadas en estadística, en probabilidad. Entonces, no podéis hacer cosas que no podéis controlar. Entonces, si esa imagen no la vais a poder editar de tal manera que os lo pida la revista, no es buena idea tener esta imagen. Una presentación así informal puede ser, pero en un trabajo académico riguroso tenéis que tener control sobre lo que hacéis para poder modificarlo. Si hay un gráfico y lo quieren en otro formato y no podéis cambiarlo, pues no es un buen uso. Traducción. Si no tenéis recursos para un traductor, pues se puede valorar, pero habrá que ver. Siempre el ojo humano tiene sus ventajas. Generación de ideas, contenido original debe ser vuestro
y sobre todo fabricar datos y referencias, creo que está claro que no es una buena idea. Así que, para ir más allá, con esto terminamos, es un colega de profesión, es también matemático, valenciano, investiga en educación matemática, ¿y qué hizo? Pues poner a pruebas a revistas que, como los humanos, también a veces tienen malas praxis. Cogió un nombre de autor, me lo invento, y hizo un artículo, nosotros que estamos en matemáticas, los números primos de las embarazadas. ¿Y qué pasó? Se lo aceptaron. Todo estaba escrito con ChatGPT. Ahora está viendo, pues, cómo se ahorra pagar los costes de esa revista. Pero para que os hagáis una idea de que sí, te pueden aceptar cosas con IA y podemos jugar a esto, ¿no? Pero no es la idea. Él lo hizo para ridiculizar a las revistas depredadoras que existen. No todas las revistas son buenas. Entonces, eso sí, puedes hacer cosas con IA. Si no te interesa la investigación, si no tienes integridad, puedes hacerlo. Y por último, el ejemplo de turismo, que viene al final. ¿Qué se está haciendo con IA? Pues se usa para difundir bulos, crear imágenes falsas. Entonces aquí tenéis una noticia del cañón sagrado de Humantay, no sé si alguien sabe dónde está. ¿A alguien le suena? He inventado. No existe. Entonces hay una empresa turística que ha ganado mucho dinero enviando viajeros a un destino que no existe. Entonces se han hecho toda la publicidad, se han hecho imágenes falsas y ya está. Entonces es un uso que se puede dar a la IA, pero no estamos aquí para eso. Lo que os hablaba de que hay una IA para todo y hay una página que te encuentra esa IA, pues si os interesa buscar. Agradecimientos al proyecto y ya me preguntáis lo que queráis. Muchas gracias. ¿Voy a hacerle para atrás a la última guía para todos? Sí. Gracias, Sara. La verdad es que teníamos pensado hacerlas, 15 minutos de... Muchísimas gracias por la presentación. Dejamos 10-15 minutos para intervenciones en la sala y si alguien tiene online, que por favor lo escriba en el chat. Dime. Sí, muchas gracias por el tono Nada. pedagógico de Me dedico a eso. A ver, si no he entendido mal, porque no, hay que entender el concepto de profundidad. El concepto de sesgo, ¿tienes constancia de que exista un sesgo hasta ideológico detrás de las empresas que dan soporte o que dan cabida a los algoritmos, ergo todo lo que viene después? Primera pregunta. Y dos, una vez yo interactúo en la dimensión que quiera, como esclavo o como una extensión de mí mismo, con la IA, en el momento que introduzco, por ejemplo, datos de mi investigación, sin saberlo estoy dando esos datos a esta entidad que hay detrás corporativa, automáticamente, y ha hecho un acuerdo implícito y tácito sobre esto, ¿sí? Vale, primera cuestión, hay artículos de investigación sobre eso. Los sesgos, la justicia de la IA es un tema que está en boga y se está demostrando que sí. O sea, ¿qué se está haciendo? Se está preguntando a distintos sistemas opiniones sobre temas controversiales. Pues no sé, guerra en Irak. Y estás viendo a ver cómo responden. Y se posicionan, te dan un bando. Entonces hay un sesgo ahí, hay un posicionamiento. Está pasando investigaciones que se hacen en educación matemática con ciertos niños que vienen de países en vías de desarrollo y claro, pues no tienen los nombres comunes estadounidenses. Pues no se sienten representados, ¿no? Pues dices, claro, pues si he entrenado con ciertos nombres, pues son los que van a aparecer, hay sesgos ahí. O sea, hay respuestas, si pretendes que una IA te hable en canario y diga, mi niño, no me coge la guagua, pues no es habitual, salvo que te hayas preparado una IA con eso. Tú puedes hacer unas instrucciones, meterse a un asistente y pedírselo específicamente, pero no vas a salir por defecto. Estás en un momento de homogenización que asusta un poco, porque ves todo muy similar. Igual no, porque no repiten respuesta, exactamente, pero similar. Y la segunda,
A ver, es controversial también porque a las empresas les están poniendo las pilas y entonces quieren que los datos pues no se guarden. Entonces se supone que si tienes una cuenta corporativa, al menos el primer año, no se deberían guardar. Pero ahí ya depende de ti si le crees o no le crees. ChatGPT puso un botoncito que si tú lo marcabas se supone que estabas seguro. ¿Qué te va a decir un informático? Vete a una página que se llama Oyama, descárgate un modelo, el que tu ordenador pueda soportar, porque ahí ya depende de tus requisitos de hardware, lo que tengas dentro, ¿no? Qué gráfica tienes y demás, y trabaja en local. Y ya está. Y olvídate de las empresas, olvídate de internet, no estés conectado. Si eso te preocupa, puedes hacerlo, pero ya tienes que ser tú el que destina los recursos de tu ordenador. Y hay ordenadores más potentes que otros. Depende de lo que tengas, te va a aceptar un modelo u otro. Y las respuestas no sean tan precisas porque habrá menos datos detrás. ¿Más preguntas? Cualquier cuestión que queráis añadir. Con respecto a lo que tú decías, ¿no? Es solo un apunte, ¿no? Perdona que... ¿Tienes móvil? Sí, tengo. Le estás dando toda tu información y todo lo que Bueno, haces, está lo que escuchando. hagas, y te está escuchando, o sea que, total, mientras no sea... Es que, a ver, alimentamos a la IA sistemáticamente con todo lo que hacemos, pero antes de hablar de IA también lo estábamos haciendo. Y a quién no le ha pasado ya que hablamos de lo que sea y al día siguiente no, a la media hora tienes el anuncio en el móvil de las cosas más insospechadas, ¿no? Sara, yo tengo una pregunta. Empiezan a salir noticias a nivel internacional, no es solo una sensación que uno pueda tener como docente, sobre todo en el tema de los grados, pero a veces también en la formación de posgrado, de efectivamente, aunque no seamos conscientes, las personas estamos delegando mucha agencia, mucho poder en las tareas que realizamos, en la complejidad, sobre todo en aquellas complejas, ¿no? O sea, para escribir un correo ya me pongo yo y lo escribo, ¿no? Pero a veces la utilizamos para cosas complejas que antes tendríamos que haber utilizado más tiempo, más pasos, más... Y esa forma de delegación se está empezando a publicar que tiene efectos en las capacidades, en el desarrollo de la inteligencia e incluso en el tamaño del cerebro. O sea, estamos en un ámbito educativo, por lo menos en esta sala, somos personas, digamos, propositivas, o sea, aunque no nos guste o no queramos aprender, esto está aquí para quedarse y nuestros alumnos y nuestra empresa, etcétera, etcétera, lo está usando. ¿Qué mensaje podemos dar sobre esa delegación? O sea, ¿qué sabemos del futuro de los individuos que no han sido como nosotros, ¿no? Que no crearon el teléfono móvil, sino que se encontraron un día con la IA y eso es lo que van a tener? Yo el mensaje más claro que daría es inténtalo tú primero. O sea, aunque te cueste, inténtalo. Tienes que aprender a frustrarte, que en matemáticas lo vemos mucho, tienes que aprender a bloquearte y si ya no hay ninguna de las maneras, si tienes un tiempo muy limitado, bueno, valoremos. Pero inténtalo. O sea, yo, pues claro, pues me he criado en un entorno en el que se habla español. ¿Puedo hablar inglés? Sí. ¿Puedo escribir en inglés? Sí. ¿Me he hecho los cursos académicos que hay aquí de la escuela de doctorado de escritura académica en inglés? Sí. Entonces, ¿qué hago? Intento escribir primero en inglés. Evidentemente, mi inglés no será igual que una persona que ha nacido en un contexto donde se habla inglés, se vive en inglés. Pero yo lo intento. ¿Me corrige el estilo? Sí. Tendrá un inglés académico adaptado pues, al inglés académico con el que ha sido entrenado el modelo. Entonces, pero yo lo intento y no quiero que me sustituya. O sea, es otra lección que debe estar aquí, ¿no? La IA como complemento, como apoyo, como andamiaje, pero no como sustituto. O sea, que se aproveche para aprender y que se contraste, porque tenemos acceso como una biblioteca gigante. Y eso es maravilloso. O sea, es como
si pudieras acceder a un montón de datos que están ahí, veremos cómo de legítimo fue su uso, su apropiamiento, pero lo tenemos y además estos sistemas relacionan esos datos, nos dan respuestas, lo que llamamos plausibles, que parece que sí, que encajan, puede ser que no, pero de entrada parece que sí. Y tenemos que aprovecharlo, pero no tengamos miedo a intentar las cosas. O sea, que no hagamos esto, porque el aprendizaje es importante y va de eso, va del error. O sea, nosotros en didáctica matemática lo que intentamos es que el error se vea como oportunidad de aprendizaje. Porque si luego llegamos a un aula y los estudiantes nos entregan todo trabajos perfectos, pues igual ahí ha pasado algo. Igual deberíamos hacer más trabajo de aula y que no sean todo entregas. Es otra cosa que debemos valorar como docentes. Efectivamente, es lo que te dije ayer, que cuando estábamos cerrando. Hay que cambiar el modelo de enseñanza, el modelo, porque ¿cómo vamos a ponernos en contra de la inteligencia artificial? Es decir, Acércale el micro al es que anoche cenando estábamos hablando de esto, entonces Sí. el miedo de que ya no vamos a servir los profesores para nada, eso es prácticamente, y yo siempre pongo el ejemplo de cuando nació Internet, que la gente parecía, esto ya va a desaparecer. Al final lo que hay que hacer es formarse y aprender. A la pregunta le dice, que ha dicho Agustín, y yo la respuesta, desde hace muchísimo tiempo, cuando utilizamos, por ejemplo, el correo de Google, todo lo gratuito, le has estado dando tú toda la información. Pues ahora está igual. Igual que pasa con las inteligencias artificiales que son el ChatGPT, que es generativa y tal, ella la ha explicado muy bien. Digamos, son empresas las que están detrás de todo eso, todo lo que tú le suministres, pues al final es como lo que estamos hablando. Entonces, lo importante es darle la vuelta. Y ayer lo decía, digamos, tenemos que aprender a no pedir, como tú has dicho, entregas de trabajo. Porque ante un plan turístico de la zona norte de Canarias, con no sé cuántos otros la IA y vamos, clavado. Bueno, casi clavado. Entonces, pero si tú lo que haces es generar un plan y vamos a analizarlo, pues la gente va aprendiendo. Es decir, tiene que cambiar un poco la filosofía. A pesar de todo eso, habrá tramposo como siempre ha habido. Pero yo creo que poner el puerta al campo es una cosa... y después otra cosa que ayer también comentaba, y ella también la ha dicho, tienes que montarte. Ayer comentaba que el grupo de investigación ha comprado un ordenador muy grande. ¿Por qué? Porque vamos a montar nuestra IA. Porque no puedes usar la IA de otro. La universidad tiene que comprar recursos para tener la IA propia. Que si no, porque si utiliza lo que está en el mercado gratuitamente, pues te le está regalando lo que hay. No solo eso, sino que corre el peligro de que, por ejemplo, mucho personal, ayer lo ponía con la protección de datos, puede meter en ChatGPT los datos de los alumnos para que me haga un Excel de no sé cuánto, pues está suministrando toda la información. Todo eso es peligroso, entonces hay que aprender que la gente tiene que, digamos, hay que formar, hay que empezar, pero no pasa nada. De que se hace y ya está. Yo que soy de lenguaje y sistema informático, entonces Vale. estoy un poquillo más avanzado que eso, aunque sea más mayor que tu músico, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, mira, ya que estás, ¿tú qué recomendarías para los doctorandos un protocolo, en tu experiencia, para trabajar, como está diciendo, en local, ir desarrollando y acabar nosotros pudiendo trabajar con la IA, pero sin vender, sin exponer nuestro trabajo para avisar antes de que lo terminemos, ¿no? ¿Qué harías? Sota Caballo Rey. Ahora, 10 tips para... Vale. Sí, o sea, lo he comentado un poco antes, pediría una página web que se llama Oyama, Nos descargamos Oyama. descargas Oyama, miras los modelos que están disponibles Sí. y vas a los requisitos, o sea, al administrador de tareas del sistema y miras a ver qué hardware tienes en tu ordenador. Entonces, si no sabes muy bien qué modelo puedes descargar, tú pasas los datos de tu hardware, pues le preguntas a Google, ¿no? Te responde a Gemini, y dices, tengo tanto de gráfica, tengo tanto de CPU, tal.
¿qué modelo puedes cargar? Y te dirá. Y entonces juegas con ese modelo. Te va a ocupar mucho espacio en disco, pero Pero te yo, aseguras ¿qué de hace? que... ¿Como un ordenador virtual fuera? Claro, te hacen un chat. Pues ahí puedes también buscar LM Studio y entonces ya no estás dependiendo de la empresa, pero necesitas un ordenador con recursos, porque las respuestas no van a ser tan buenas como los de las grandes corporaciones. Y luego, Con un ordenador basiquito te hará preguntas tipo test y Tiene que tener... es valorar. y si nosotros lo que antes era el notebook, y yo lo conozco, te presento este modelo, claro, me gustaría empezar a trabajar, que lo tenemos de estudiante, trabajo en notebook, ¿verdad? Y le empiezo a dar instrucciones, me sirve como un agente, pero yo lo voy entrenando y eso se queda en local, ¿verdad? Se queda ahí el notebook. En teoría, sí. Va trabajando y me va respondiendo sobre lo que nosotros trabajamos. Sí, Pero no se pasa a la nube. La nube, lo puedes conectar. O sea, y va a ser el siguiente paso, que ya estará todo integrado. O sea, yo, cuando hablas de agente, que últimamente la gente confunde asistente con agente, a un agente tú le has dado permisos para que acceda a tu información. Y eso es muy peligroso, porque te puede borrar archivos sin que tú te des cuenta. así te lo Sí, por eso, porque, por ejemplo, Perplexity desarrolló, creo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, Codex no, pero parecido, ¿no? Pues un agente que tú lo podías conectar a tu ordenador y ya no es que te dé la respuesta del correo, sino que responde el correo por ti. Tú le has dado permiso para que te responda. Entonces, yo con agentes no me metería, salvo que tengas un ordenador solo para eso o un escritorio virtual solo para eso, porque te puede destrozar el sistema. Gracias. Y pregunten a la gente de informática de verdad. Yo soy una matemática que hace informática a veces. Ok, aprovecho. ¿Hay algo mejor ahora para nosotros que estamos redactando que no te busco? Para redacción, Sí, correcto. Para trabajar con la IA, pero sobre nuestros documentos que nosotros estamos trabajando para que nos ayude a pensar y desarrollar contenido. hay asistentes de escritura tipo Grammarly, que te hacen correcciones gramaticales, por ejemplo. Si quieres traducir, pues la gente usa DeepL. Sí, o sea, hay asistentes específicos, es cuestión de ir buscando y pasa que está muy limitado. Pues yo qué sé, hay uno que se llama Killbot y te cambia el estilo de texto, si quieres que sea más académico. Y que todas estas opciones son pues, lo que se llama freemium. Sí, tienes una parte gratuita, que está muy bien, pero la mayoría de lo que proporcionas de pago. Entonces, claro, te ves muy limitado ahí. Y no he hablado de Claude, pero pues, últimamente es la que mejor está funcionando. Y podéis iros a la competencia, modelos chinos, no pasa nada. Podéis iros a DeepSeek, podéis iros a Wen, a Kimi, que tampoco los he nombrado, pero esos ocupan menos espacio y ordenadores menos potentes los van a tolerar bien. En local, ¿eh? En local. En ChatHub están, por si los queréis probar. ChatHub. Sí, la plataforma que dije antes. La primera. Eso sirve como un entorno de pruebas, digamos. Tienes muchos modelos y os sirve para probarlos. Tenéis muy pocos intentos, está muy limitada, pero al menos veis qué tal responden. Es claro de que tengamos un ordenador del ordenador, portátil puede ser, pero ¿no? Un ordenador. Puedes hacerlo en portátil. Sí, de eso, de videojuegos, de gamer. Pero que tengamos una torreta aparte que estemos trabajando ahí. Depende de tus recursos. Yo no puedo decir a la gente que se gaste dinero, No, pero... sí, pero como se trabaja con dispositivos independientes de tu experiencia. Lo puedes hacer en tu ordenador, no pasa nada, pero que sepas que mientras estás usando IA vas a consumir tantos recursos que no vas a poder usar otras cosas. Por eso lo de hacerlo aparte puede ser buena idea. Yo por último decía una cosa que, por ejemplo, la universidad, no sé, en La Laguna, que lo estaba comentando a José Fray de... No se te oye bien. Por ejemplo, le estaba enseñando el portal de inteligencia artificial de la UMA, ¿vale?
decir, las universidades tienen que crear un portal con máquinas de inteligencia artificial a las cuales tú accedes con tu clave y el correo no. Busca eso es, está ahí, que cuando tú entras, tus archivos, lo que tú eches, lo echas dentro del entorno seguro, que solo es tuyo, tal, y eso yo creo que si no lo han montado, estarán montándolo y estará en breve disponible en todas las universidades. Que ese es el cambio que va a haber. Entonces, no podéis estar utilizando herramientas de libre uso para cosas y trabajos que tienes que realizar. Las universidades van a dar servicios y yo creo que todas estarán a punto, si no lo han dado, o algunas lo tienen y ahora no lo desconocéis. Ahora mismo, por ejemplo, en Málaga estamos en un proceso de que semanalmente a los profesores de diferentes ámbitos de conocimiento se les está enseñando cómo funciona esta herramienta, para que ellos cada uno lo vaya aplicando en su ámbito. Pero esto es lo que nos viene. Para eso somos profesores, hay que aprender. Y ya está, es todo lo que sí. Y me toca ir rápido. Bueno, aquello de vengo a hablar de lo mío, pues sí. No exactamente, pero más o menos. He intentado pensar, es que me busqué una presentación de lo mismo, ¿no? Me la encontré casualmente, sabía que la había hecho, pero no sabía dónde estaba y no le pregunté ahí. Pero la encontré y la última que hice así para doctorando fue en 2022, ¿no? He vivido un poco. Y cuando empecé a hacer digo, estoy diciendo más o menos lo mismo, siempre me pasa, ¿no? Ya, debe ser por eso, por viejo, ¿no? Pero bueno. Y en vez de hablar de lo mío, ¿no? Dejé lo mío para el final y empiezo por lo de retos y estrategias para la difusión del turismo, si quieren, ¿no? Aunque respeté el título que se dijo, ¿no? Bueno, esto es más o menos de lo que quiero hablar, pero muy brevemente de todo. Primero, el sistema editorial, quiénes somos en el mapa de investigación, cómo leer ese sistema, cómo leemos el sistema editorial en general cuando nos tenemos que enfrentar a escribir un artículo, ¿no? El artículo que funciona, cuál es la estructura que desde el punto de vista editorial, a ver, modestamente, porque somos una cosa bastante modesta, pero ¿no? Desde nuestro punto de vista funciona, también evidentemente, como además he pasado por todo, ¿no? Es decir, no escribo o escribimos, ¿no? Casi digo escribimos, ¿no? Nunca escribo solo. ¿Cómo va el proceso de revisión? ¿Por qué se rechaza el artículo? Básicamente. Los retos que tiene el campo del turismo, que no son los mismos que otras disciplinas, ¿no? Y esto es importante, antes lo decía Antonio, ¿no? Las estrategias prácticas, una especie de hoja de ruta para intentar conseguir mayor índice de éxito, ¿no? Y después sí, 3 diapositivas sobre pasos para que se hagan una idea de cómo es la revista y cómo va la revista, ¿no? El último gráfico que voy a enseñarles de paso lo acabo de hacer antes de venir, ¿no? Justo antes de salir del despacho con Claude, y no me dio tiempo de ponerle debajo Claude, ni le dio tiempo de ponerle a todo esto el sellito que pongo últimamente mucho, que es el de Creative Commons, ¿no? Es decir, utilices, ¿no? Como paso, básicamente, ¿no? Vale. La primera cuestión que se repite hasta la saciedad. Académicamente somos evaluados todos y todas, ¿no? Sistemáticamente. Las revistas también, ¿eh? Pero somos continuamente evaluados, ¿no? Entonces, cualquiera, sobre todo hablo para los doctorandos, pero también para algún colega, no presente en la sala, pero bueno, podemos considerarnos al borde de la genialidad, pero al fin y al cabo nos juzgan, nos evalúan, ¿no? A través de nuestros trabajos y un poquito por la personalidad de cada cual, ¿no? Pero mucho por nuestros trabajos, ¿no? Es decir, publicar no es una cosa opcional. Si entras en este mundo, ¿no? Publicar es obligatorio, ¿no? Investigamos y publicamos, ¿no? Si no, dedícate a otra cosa, ¿no? Que no es esto, ¿no? Primero, algo que no hay que contarles ya, ¿no? El turismo, el patrimonio también casualmente, pero el turismo especialmente, es un campo entre disciplinas, ¿no?
Se nos llega, a muchos, se nos llena la boca con aquello de la interdisciplinariedad del turismo, pero no nos lo creemos. Y ya no te cuento de la transdisciplinar, ¿no? Es decir, cuando trabajas con otro, codo a codo, ¿no? Ello de quiere, ¿no? Pues mira, yo soy profesor de antropología, pero entre otras cosas soy persona, ¿no? E investigador, ¿no? Y espero que ustedes también. Estamos hablando de lo que implica esto, es que tenemos que estar abiertos a comunicarnos con múltiples disciplinas, con múltiples métodos y metodologías, con múltiples marcos teóricos y preguntas de investigación. En turismo no tenemos paradigmas. Lo que sí tenemos son múltiples preguntas que vamos respondiendo cada vez, ¿no? Precisamente gracias a eso podemos seguir escribiendo, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cuál es el problema? Que lo que hemos visto en los últimos años es que muchas revistas se han hecho cada vez más disciplinares, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el scope de cada revista, ¿no? Entonces tenemos que estar continuamente sabiendo, conociendo mucho la revista a la que nos dirigimos, ya lo diré un poquito. Otro es el problema de la visibilidad académica. La visibilidad académica se tropieza en el turismo con algo que es el dominio del inglés, que todos hemos aceptado como lengua franca, ¿no? Y entonces para nosotros, y eso fue el origen de Pasos precisamente, está en eso, ¿no? El origen de Pasos está en una discusión sobre cómo producir y poner en abierto, ¿no?, información en español y portugués. El portugués sobre todo es que eso que salió allí, salió en una mesa, comiendo y bebiendo, ¿no?, en Porto Alegre, en Brasil, ¿no?, en 2002, ¿no? Y el idiota de Agustín Santana fue el que se echó para adelante y dice, ah, eso lo hacemos en internet, ¿no? Y nació Pasos el año siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si nos miramos y miramos las bibliografías que todos utilizamos, ¿no?, no es una crítica, es un hecho, solo estoy poniendo de manifiesto un hecho. Gran parte de nuestra bibliografía también está en inglés, ¿vale? Si miramos vamos al final de nuestros trabajos, veremos que mayoritariamente están en inglés. Antes lo decía Sara, ¿dónde buscamos bibliografía? Antes de la IA, ¿no?, que nos sugiriera cosas, ¿no?, pues buscamos básicamente en ScienceDirect, bueno, en WOS y en Scopus, ¿no? ¿Vale? Este imperio WOS Scopus, ¿no?, que ahora es chino, por cierto, no sé si lo saben, ¿no? El Sevier lo ha comprado un fondo chino, ¿no? Antes Thomson lo había comprado ya un fondo chino, ¿no? Verán que en el Sevier ahora la página que te recomienda para tener un chatbot continuo es el, ¿cómo se llama? El WhatsApp, no, el WhatsApp chino, el WeChat, ¿no? Pues ahora te dicen que que te hagas una cuenta en WeChat, ¿no?, para tenerte, yo vi me he hecho, no sé, ¿no? Pero bueno, vale, si miramos la cita, ¿no?, de casi cualquier revista, ¿no?, dice ahí el 80% de las citas son de autores anglosajones, australianos o del sudeste asiático, ¿no?, últimamente China, ¿no? También mucho, ¿no? A ver, aquellos se lo han montado bien, dicho sea de paso, ¿no? Primero contrato a lo mejor que pueda contratar para que formen a formadores. Segundo, compró los índices, ¿no?, compró las empresas que generan los índices. Luego ya al ataque, ¿no? Pero es que resulta que además no solo ese 80%, sino que como el objetivo de casi todos los que estamos en este mundo académico es, pues, mejorar nuestros CV, poder someternos a evaluaciones y demás, jugamos a los cuartiles, ¿no? Y entonces ya no estamos escribiendo para alguien, estamos escribiendo para algo, ¿no?
Y esto hay que recordarlo muchas veces. Esto lo puse aquí por poner un relleno, ¿no? Una imagen como otra cualquiera, pero son las principales revistas, las 3 principales revistas Q1 en JCR, 2 que son Q1 de SJR, del Scopus, y 2 que están en SJR, que son bastante más modestas, pero como unas pasos, pues, está bien, ¿no? Vale. Lo que les decía, cuando empezamos a mirar, ¿qué miramos? Pues seguimos mirando Web of Science, ¿no? Miramos el factor de impacto, miramos los cuartiles. Así, si yo le digo a cualquiera de ustedes, manden algo a tal revista que es una Q3, ¿no? De Web of Science, pues es curioso, pero hay veces que te dicen, una Q3. Digo, joder, pues antes publicar en una Q3 de Web of Science, eso era todo un logro, ¿no? Y ahora como casi es un hueco donde tirar algo, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con Web of Science? Que sigue siendo referencia a NECA y SENAE. Hay que recordar, en esta propia universidad, hay que recordar continuamente, ¿no? Que, hombre, además de los campus de arriba, tenemos el campus de abajo, donde para nosotros publicar el primer decil de JCR es que prácticamente no hay revista. Tenemos 2 o 3, ¿no? ¿Vale? Y más en el ámbito del turismo, ¿no? O sea, es que la cosa se nos complica mucho. Entonces, claro, ya estamos excluidos de eso. Excluirnos de eso es excluirnos a veces de puntuaciones en baremo, ¿no? En cuestiones internas, ¿no? Y otra es que todo Web of Science prácticamente, bueno, todo no, pero el 90 y pico % sí, son difíciles, son sin acceso abierto, ¿no? Piensen que los acuerdos transformativos, para la gente nueva, ¿no? Los doctorandos, acuerdos transformativos son acuerdos que firma la CRUE, ¿no? Consejo de Rectores, con determinadas editoriales, ¿no? Pues los acuerdos transformativos están fundamentalmente con la que está siempre abierta, es el CIERDI, ¿no? Las demás están limitadas a un número, ¿vale? Y no todas las demás, ¿no? Taylor and Francis, por ejemplo, está fuera. Springer está fuera o casi fuera, ¿no? Por Escola de nosotros. Por Escola B, sí, claro. Tienes que hacer una curvita, ¿no? Sí. Vale. Scopus es un poco más abierta, tiene más, su base de datos es más amplia, ¿no? Y da bastante más juego. Digo para que se vayan haciendo la idea. Pero es que resulta que más allá de esto existe otro mundo, ¿no? Y un mundo, por eso les puse eso aquí, y se montó la URL, pero si esto se pasa la pueden coger, ¿no? Hay un mundo que es toda la producción académica de América Centro y América, bueno, México es norte, pero bueno, de México para abajo, para entenderlo, Portugal, y evidentemente no tienen, pero enorme, una complejidad terrible, ¿no? Y una profundidad buenísima en producción, que casi nadie, ¿no? Consulta, ¿no? Y consultarlo es muy sencillo. Para el ámbito del turismo, más sencillo todavía. Para el resto del mundo mundial, vale con el cielo. Si buscan en el cielo, ¿no? Encontrarán un acceso a todas o casi todas las revistas no españolas, ¿no? Pero sí portuguesas y sí de casi todos los países americanos, ¿vale? Y si buscan en esta dirección de aquí, esto es un trabajo de la escuela de posgraduación, ¿no? De la Universidad de, bueno, primero era Porto Alegre, ahora no sé cuál es, porque falleció la persona que la llevaba. Si buscan en esta dirección, tendrán acceso a todas las revistas del ámbito turístico, ¿no? En sentido amplio, que se publican desde México hasta Argentina y Chile, más España y Portugal, ¿vale?
publiquen en el idioma que publiquen. Es decir, se pueden encontrar cosas en inglés, como se pueden encontrar revistas brasileiras que publican en inglés, no son muchas, porque los penalizan. Revistas españolas que publican en inglés, o como Pasos, que es multilingüe, ¿no? Publicamos, en Pasos publicamos sobre todo español, inglés, portugués, ¿no? Pero no solo. Vale, el caso de Pasos, aquí en todo esto, como veremos después más detalladamente, no, porque me va a decir Noemí que no, pero bueno, Pasos se funda en 2003, tiene 25 años ya, ¿no? Es una SJRQ2 desde hace algún tiempo, está en ESI, ¿no? Desde la Emerging Eterna, ¿no? De WOS, ¿no? Si traducimos el JCR, lo que hizo WOS fue abrir, no al GIF, pero sí al JCR, las Emerging, ¿no? Pero eres Emerging eterno, no tienes que hacer nada para... no te van a pasar por ahí, ¿no? Vale, pues estamos en un Q4, ¿no? JCR Q4 de WOS, ¿no? En Dianet, que es lo único, el único ranking que queda de España es Dianet. Antes FECIT tenía uno hasta el año pasado, que se lo va a cargar, ¿no? Y curiosamente era el mejor documento metodológico de ranking público que he visto yo nunca. ¿No? Nunca en ningún país, ¿no? O sea, un documento metodológico buenísimo para establecer ranking, pero buenísimo, ¿no? Puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con algunos puntos, pero muy bueno. No se va a cargar, se quedó sin dinero y fuera. Entonces, lo único que queda es Dialnet. Vale. En Dialnet, Pasos está en C1 en BTQ, C1 en antropología y en economía, ¿no? Y C3 me parece que en geografía o algo así, ¿no? Y es un modelo, Pasos es un modelo que demuestra, creo yo, después de 25 años, ¿no? Aquí hay unos cuantos editores, porque han sido editores, ¿no? Demuestra que se puede hacer, ¿no? Que con esfuerzo y con paciencia se puede hacer difusión rigurosa, ¿no? De nuestras disciplinas, ¿no? Diferentes, desde la periferia y con muy poquita ayuda, ¿no? La colaboración de mucha gente, ¿no? Vuelvo al principio, ¿no? Que es que lo primero que hay que hacer para publicar un artículo es, además de mirar el dónde, ¿no? Es para quién, ¿no? Si queremos hacer transferencias, muchas veces no nos sirve para nada publicar en ANAS o en cualquier revista, ¿vale? Porque fue la primera que se me vino a la cabeza, en publicar en cualquier revista que nos quede muy lejos. Hay veces que hay que publicar en, no sé, en revistas chiquitas, a veces muy en local, ¿no? Muy en actas de congreso, ¿no? Dependiendo de a quién queramos llegar con nuestro trabajo, ¿no? O en qué momento de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, si analizamos la anatomía de un artículo, voy muy rápido, porque todos saben, todos aquí aseguro que han escrito más de uno, ¿no? Pero algo desde el punto de vista editorial, ahora sí, ¿no? Porque aquello de títulos de 4 líneas, no, hombre, no, eso es casi un astra, ¿no? Los títulos, por favor, chiquitos, de 10 o 15 palabras, de 70 a 120 caracteres con espacio, ¿no? Vale, esto de lo dicho concretamente, ¿no? En un título tiene que ser muy informativo, pero concreto. Los abstracts, problema, método y aportación, todo en menos de 200 palabras, por favor, ¿no? Vale, no un discurso de página y media como abstract, ¿no? Nosotros hemos tenido que limitarlo en el sistema, en el propio sistema, que cuando llegas a las 200 palabras te pares, ¿no? En realidad decimos que son 150, pero nadie respeta los de 150. Y hemos llegado, de verdad, a un artículo
ha aceptado, es decir, que ha pasado por revisores, ha pasado por todo tal. Eso estoy hablando de artículos de hace 3 años. Ahora tenemos un editor responsable de meterle el filtro inicial de un abstract de casi 700 palabras. ¿No? Aquello no era un abstract, hombre, eso es un abstract ampliado. Eso como lo publica Cuadernos, ¿no? Cuadernos de Turismo publica siempre un abstract ampliado, como de 3 páginas o algo así, en inglés, ¿vale? Pues lo mismo. La pregunta de investigación tiene que estar en la introducción y siempre antes de la, si es posible, del tercer párrafo. No de la tercera página, sino antes del tercer párrafo. Tiene que quedar clara al principio, ¿no? Y declarar el gap que estás intentando solventar también en ese momento, ¿no? ¿Vale? El marco teórico. El marco teórico no es poner un texto cascado con una cita enlazada con otra cita. El marco teórico, normalmente lo que pedimos es una conversación, ¿no?, con la literatura, donde vamos viendo cuáles son los problemas, dónde queremos llegar, ¿no? Y el marco teórico es importantísimo, ¿no?, para después poder llegar a una metodología, ¿no?, con unos objetivos, ¿no?, y una ejecución, ¿no?, y llegar a una discusión, porque si no, no tenemos nada, ¿no? La metodología, en la medida de lo posible, que sea replicable, ¿no? Porque si algo no es replicable, pues eso escribe otra cosa, ¿no? Y sobre todo justificada. ¿Por qué eliges un método y no otro? ¿No? Entre todo lo que hay, ¿no? Eso a veces puede ser una frase, tampoco estamos aquí, porque todo esto hay que contenerlo en un número de palabras, ¿no? En pasos el máximo son 9.000 rajadas, ¿no? O sea, no 9.002, ¿no? 9.000, ¿no? En otras revistas son 5.000, y ajustate, ¿no? Y en otras 12.000, ¿vale? O sea, que hay para todo, ¿no? Resultado, lo que encontraste. No inventarse nada raro, no. Lo que encontraste. O sea, si respondiste a lo que estabas preguntando al principio, aquello de por aquí, ¿no? O no. Lo malo que tenemos una cosa en esto de las publicaciones, que es que casi siempre publicamos éxito, no fracaso. Seguro que si además las revistas admitiéramos fracasos, ¿no?, aprendíamos mucho más y más rápido, ¿no?, porque vemos caminos cerrados, ¿no? Hay algo que está aquí abajo y está puesto junto a propósito, que es, no porque no me pudiera, ¿no?, que es discusión y conclusión, ¿no? O si lo podría haber puesto aquí arriba también, resultados y discusiones, ¿no? La manía de quitar las discusiones y ponerlas junto con otra cosa, ¿no? Que no, que discusión vale la pena tenerla como discusión. Es decir, ponte, embróncate con tus autores, ¿no? A partir de tus resultados, peléate con tus autores del marco teórico. O amígate con ellos, me da igual, pero relaciona eso, ¿no? Y las conclusiones no son los resultados repetidos, ni el listado de objetivos puestos uno detrás de otro con y este sí, y este no, y este más o menos, ¿no? Entonces, son pequeños detallitos. ¿Cuáles son los errores más comunes? Pues todos esos que están ahí no los voy a leer, pero sí digo algunos. Títulos genéricos, abstract descriptivos, o descriptivos no del contenido, sino descriptivos de la estructura del trabajo. Hombre, la estructura del trabajo ya me la sé, ¿no? Esta, más o menos, para todos. Gap de investigación, o no implícitos, digo implícitos, pero no declarados, ¿no? Marcos teóricos que no se llevan con la metodología, ¿no? Métodos justificados por conveniencia y no por diseño de investigación. Conclusiones, que lo acabo de decir, que repiten los resultados. Referencias desactualizadas o infladas. Ojo, cuando hablo de referencias desactualizadas, no estoy diciendo que las referencias anteriores, que eso me lo dijo alguien no hace mucho, dice, es que no puedo, eso fue en un TFG también, en verdad, ¿no?
Pero dice, y cuando vi el TFG, digo, oye, todas tus referencias son posteriores a 2021. Dice, es que las otras eran antiguas, ¿no? Digo, no, hombre, no. A ver, el conocimiento empezó desde hace mucho tiempo y vamos pues, aumentando un poquito, reparando y tal, ¿no? Si algo es bueno y es citable, no importa el año. Otra cosa es que tú me uses solo bibliografía de los 70, digo para el turismo, bibliografía de los 70, ¿no? Pero hay bibliografía de los 70 que es importantísima en turismo y que si hay que citarla, hay que citarla. Alguien que trabaje sobre tipología en turismo y no cite las tipologías de los 70, es que para matarlo, eso es una ignorancia, ¿no? O alguien que esté trabajando sobre ciclo y no cite a Butler, que la mayoría no lo han leído porque durante muchos años fue muy difícil encontrar el artículo del 80 de Butler, ¿vale? Pero bueno, aún así, no hay tiempo, si no les contamos una barbaridad de eso. Otra cosa con la IA, ¿no? Que se nota mucho en los últimos tiempos, es la bibliografía que la IA se inventa, ¿vale? Y que es mucha, ¿vale? Doy que no coinciden, autores que están en distinto orden, títulos que son de un artículo real, ¿no? Pero que no tienen nada que ver ni con los autores, ni con la revista, ni con el DOI, ¿no? Y así suma y sigue, ¿no? Entonces, recomendación básica que no debería, ¿no? Hombre, comprueben los DOI y comprueban la existencia real de la bibliografía. Porque a veces es un huevo y una castaña, ¿eh? Y si tú encuentras una referencia que está así, ya te hace sospechar de uso de IA generativa, ¿no? Y lo último, ¿no? Que es importante, la IA no declarada. La IA no declarada es lo peor que puede pasar. Que se note o que lo diga los programas de revisión. Nosotros pasamos todo por Tumitin, pero puede ser Interticate, da igual, ¿no? Que te digan que estás utilizando, que tengas unos índices de similitud muy altos o si te da un 100% de uso de IA, ¿vale? No son muy fiables en el uso de IA, porque, por ejemplo, el uso de Grammarly o de Deep, ¿no? Lo detectan como uso de IA, ¿vale? Entonces, no puedes decir, es que tiene el 80% y es todo IA. No, no. Pero es raro, ¿no? Es raro que pase del 50% como mucho, ¿no? De tal. Y después la IA generativa se nota. Se nota porque siempre escribe igual. Entonces, y da igual la que use, ¿no? Tiene patrones, ¿no? Y esos patrones sí son detectables, sobre todo desde el punto de vista de la edición, ¿no? No digo solo como investigador, ¿no? El proceso de revisión, por si a alguien no le queda claro, y voy rápido, envío. Para el envío hay algo fundamental para cualquier revista. No vale aquello de me lo rechazaron en una y con la misma lo mando a otra, ¿no? Todas las revistas necesitan que se ajusten a su scope y que se ajusten a su formato, de estilo. Todas. Si no se ajusta a su scope o no se ajusta a su estilo, normalmente lo que pasa es que hay un... ¿Dónde está? Bueno, que te echan, ¿no? Rápidamente y no llegas ni siquiera al paso de la revisión, ¿no? Normalmente la pertinencia de entrada a una revista se da en cuestión de entre 1 y 4 semanas, depende de las revistas, ¿no? Hay revistas que son muy tardonas, ¿no? O hay a veces cosas que pasan que pueden retrasar el asunto, ¿no? Informáticamente, ¿no? Los sistemas a veces fallan, ¿no? Una vez pasado esto, pasado este punto, ¿no? Llegas aquí, ¿no? En realidad aquí en medio nosotros tenemos otro corte que es la designación de editor, ¿no? O editora, ¿no? Es el editor encargado de tu revista quien va a asignar los revisores, ¿no?
Y aquí hay que explicar una cosa importante. Esto de 6 a 12 semanas es un eufemismo como otro cualquiera, ¿vale? Porque cada vez que un revisor se compromete a revisar y después no cumple, el contador se pone a cero. Porque hay que nombrar otro revisor. ¿Cómo hemos acabado nosotros? Al principio, pensando bien, siempre poníamos 2 revisores. En este paso poníamos 2 revisores, ¿no? Ahora, Fray es testigo, mi consejo siempre es pon 4, 5 o 6. Que de esos 4, 5 o 6, ojalá tengamos problemas porque contesten todos, ¿no? Contesten comprometiéndose a hacer la revisión, ¿eh? No que rechacen la revisión de entrada, ¿no? Sí, eso cambia mucho. La gente, y sobre todo los más jóvenes, se desesperan demasiado rápido y empiezan a mandar correos, ¿no? Eso lo único que hace es empambanar, ¿no? Bueno. Las decisiones editoriales, o se acepta. A ver, yo de verdad conozco muy poquitas revistas que acepten a la primera. Siempre alguien va a cambiar una coma, aunque sea, pero siempre te van a decir por lo menos un mínimo, ¿no? Revisiones mayores, revisiones menores o rechazo, ¿no? Si hay revisión, hay que responder a las revisiones. Y si no estás de acuerdo con alguna de las cuestiones de revisión, hay que argumentarlo. La mejor forma de responder a revisiones, que casi nadie en paso lo hace, no lo tenemos obligado tampoco, ¿no? Es hacer una tabla, ¿no? Donde en la primera columna ponga el revisor, o sea, revisor 1, pues me hace esta apreciación en la primera fila, en la segunda fila o segunda apreciación, tercera fila, tercera apreciación, y así las 200 que hay. Y en lo siguiente, ¿qué hiciste? ¿Cómo respondes a esa apreciación? ¿No? Pues cambié la coma en la línea 3 de página 4, ¿no? O no estoy de acuerdo con eso y tal, no sé qué, hay que decirlo suavemente, ¿no? Y argumentarlo, ¿no? Una vez aceptado, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo, después de 23 años, ¿no? Hemos publicado nuestro primer online first o head of print, ¿no? Por fin hemos podido, gracias a la IA, hacer hemos hecho un template y que está todavía en prueba, ¿no? En prueba para autores, y hemos podido hacer una maquetación previa, ¿no? Muy rápida, ¿no? Con una parte que sí se hace, esto se conecta el template a Claude, el template no, el preprint, el nuestro, no el de los autores, se conecta a Claude para verificar la bibliografía, ¿no? Y pasarla todo a APA 7, porque la gente, eso es otra, ¿eh? Lo del APA como que no, y tienen APAs en unas cosas, en otras no, seguimos con cosas que se usaban antes, porque esto es como cuando nos ponen una palabra que antes usábamos como falta de ortografía y ahora está correcta, ¿no? El así mismo, ¿no? Y así mismo, por separado. A mí me parece horroroso, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La carta de respuesta a los revisores, eso es importantísimo, es tan importante como el artículo revisado, ¿no? O sea, hay que responder claramente, y hay que responder. En pasos, muchas veces, lo que les puedo decir es que no llegan cartas de respuesta y lo único que hacen es mandarnos el artículo revisado. Con lo cual, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. ¿Qué es lo que se rechaza sin llegar a revisión? ¿No? Rápidamente, el desajuste con el scope, el desajuste con el ámbito de la revista, ¿no? El incumplimiento de las normas de estilo, ¿no? Casos tremendamente localizados y que no tienen posibilidad de comparabilidad, ¿no? El uso de IA declarado o no declarado, ¿no? Y la similitud, el plagio o el autoplagio, ¿no? ¿Ven esto que pone aquí abajo? En pasos, lo verán dentro de un ratito.
aquí caen, ¿no? En lo que llevamos de 25-26, ¿no? Para coger un año completo de lo que llevamos de este, el 84% de lo que recibimos. El 84%. Y eso es después de que se le escriban, al menos, en este caso de las normas de estilo, se le escriben al menos 2 veces a los autores. O sea, recibimos el texto, si el texto no cumple las normas de estilo, se te avisa para que reenvíes el texto con las normas de estilo, nos lo envías otra vez. Si no cumples con las normas de estilo en la segunda vez, ya, papapum, y adiós muy buena, ¿no? Y con lo que nos encontramos son con cartas reclamándonos y poniéndonos a parir, ¿no? Porque lo rechazamos por las normas de estilo. Digo, yo qué sé, yo me meto en su casa a decirle cómo tiene que ir vestido, pues igual aquí te vistes de una forma determinada, ¿no? Porque no vestirte de esa forma determinada puede ser algo muy sencillo, ¿no? Es decir, algo que solo nos perjudica a la hora, y nos cuesta dinero, a la hora de la maquetación, o puede ser algo muy serio, que es que estés escribiéndonos algo que no se parezca a un artículo académico. Hay juego, ¿eh? Hay juego para hacer un artículo académico. No hace falta que esté exactamente como se cumplan todos los cánones, pero hombre, algo así, ¿no? Y luego aquí nos hemos encontrado de todo. Bueno, en la IA no declarada, porque la IA declarada pues es la IA declarada, ¿vale? Y lo que no puedes es utilizar un texto generativo, ¿vale? Básicamente, Pasos tiene una política muy amplia que da mucho juego al uso de ella, ¿vale? Pero juego ético, no cualquier cosa, ¿no? Y en el caso de la similitud, lo que llamamos el plagio, ahí somos radicales, ¿no? Y somos radicales, o sea, no se admite nada que esté por encima del 25%. Y estamos jugando ya bien, ¿no? ¿Por qué nada por encima del 25% y qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado tener que retractar artículos publicados ya, ¿no? Porque no caímos, hasta que caímos, ¿no? Porque no caímos en que hay un truco que se lo voy a explicar para que no lo usen jamás en la vida, porque eso sería como pacharte, ¿no? Que es la retraducción. Cojo un artículo escrito en un idioma raro, lo paso a otro idioma raro, lo paso a español y de ahí a inglés, ¿no? Y con esa movida vulnero el Turnitin. Los chinos lo hacen más fácil, no es por decir nada. Hombre, sí, claro. Ni siquiera lo traducen al español intermedio. Lo publican directamente en chino, claro, sí, pero como el común de los nuestros no lee chino, pues un poco nos ha afectado todavía, ¿no? Otro juego, bueno, aquí hay muchos, no me voy a enredar, ¿no? ¿Qué pasa con los rechazos por revisión por pares, ¿no? Muchos de ellos se deben a falta de aportaciones teóricas originales, debilidades metodológicas, ¿no? Que la teoría y los resultados estén por libre, valoración desigual entre revisores. Esto, cuando hay una valoración desigual entre revisores, lo que se suele hacer no es ir a aquello de coger el más perjudicial, sino buscar más revisores, ¿no? Esto alarga los tiempos, pero por lo menos en Pasos, no lo digo que en otras, buscamos más revisores, ¿no? Hasta que podemos llegar a un punto. Y evidentemente el editor o editora entra a leer también y a valorar, ¿no? Pero alarga mucho el tiempo cuando ocurre esto. Te puedes encontrar un artículo que tenga 3 revisiones y cada una con un resultado diferente. ¿Ves? Es lo que es. Y luego es que hay veces que los casos son tan únicos y tan intransferibles que para los revisores pierden valor, ¿no? A veces son muy únicos y después uno los ve que están rechazados y te da hasta penita, ¿no? Porque son únicos pero tienen valor. Una cosa que no hacemos en Pasos, ¿no? Es contravenir, ¿no? Desde la dirección o el comité directivo de Pasos, si lo llamamos así, no contravenimos las decisiones de los editores, ¿vale?
Si un editor tiene que pasar algo, ¿no? Algo muy manifiesto, para decirle a Alberto o a Fray, que son los dos que están aquí, que no, que volvemos, su rechazo va a retractarse o similar, ¿no? O sea, intentamos que nunca pase. El rechazo después de pasar este filtro es de un 6%, ¿no? O sea, el rechazo por revisión está bajito, ¿no? Y el importante es este, ¿no? También es verdad que recibimos ahora más de 800 artículos por año, ¿no? Es una barbaridad. El problema, ¿no? Idioma, ¿no? Y la edición, ¿no? El tema de que lo del Diamond, ¿no? Es una casi ficción, casi todas las revistas tienen APC, tienen pagos por edición, algunas con transformativo, otras sin ella, y si no tienen algunas, te dan la posibilidad del embargo, ¿no? O sea, publicas pero está embargada, pues te lo pagas, ¿no? Para quien quiera leer el artículo, ¿no? Nosotros apostamos por esto desde el principio, ¿no? Aquí pone que el Gold 3000 yo tiré por lo bajo, ¿saben? Tiré dentro de las revistas de turismo, ¿no? Tiré más o menos por un nivel medio. Si se van a algunas de las revistas pueden llegar a 5.000 euros, 6.000 euros, más o menos, ¿no? Pero, bueno. Pluralismo metodológico. En el caso de Pasos, tenemos en una transparencia por lo menos, intentamos publicar, no tenemos un corte por la metodología que se utiliza, y mirando el último año y medio, estamos en un 34 de cuantitativo, un 30 de quali y un mix de 28, ¿no? Estamos bien, ¿no? Bien, digo, porque desde el punto de vista mío como editor y mío como investigador, ¿no? Creo que la investigación que nos llega está bastante equilibrada, ¿no? Para ser interdisciplinar, ¿no? El reto es este, ¿no? Que son revisores de una disciplina revisando otra, ¿no? Entonces, bueno, pasan cosas curiosas, ¿eh? Porque acaba dándose la vuelta a veces, ¿no? Y no siempre es malo, ¿no? Aquí vuelvo al principio, elegir la revista también por la filosofía de la revista, ¿no? No solo por tal, ¿no? Y las métricas nunca son imparciales, ¿no? ¿Vale? Porque no sé, nosotros analizando Pasos, lo que nos damos cuenta es que el número de descargas no se corresponde con el número de citas, ni mucho menos, ¿no? Artículos tremendamente descargados después son relativamente poco citados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se utilizan metodologías o se utiliza el caso y no citas de dónde viene, ¿no? Y eso se hace mucho, porque después lo detectamos, ¿no? Si hacemos, ahora que podemos analizar con IA, ¿no? Conjuntos de artículos, ¿no? Le dice, búscame esto en tal, ¿no? Se sale, ¿no? Entonces, no es que no se use, es que no se cita, ¿no? Hay, aparte de las citas como conocemos, además de Google Scholar, que se puede filtrar, está la Altmetric y están otras, ¿no? Hay otras formas de utilizar eso, ¿no? Consejillos útiles, rápidos. Identificar las revistas, al menos 3 revistas objetivos. Siempre que vayan a diseñar un artículo, busquen al menos 3, ¿no? Y luego vayan ajustando progresivamente. Cuando detectan cuando ya quieren una revista como objetivo o tienen una revista como objetivo, léanse algunos artículos de esa revista, ¿no? Porque cada revista tiene su tono, ¿no? La revista tiene su aquello, ¿no? Y hay que buscar, ¿no? Localicen un gap, ¿no? Y en qué gaps o qué tipos de gaps se especializa cada revista, ¿no? Definan su aportación. Intenten hacer el ejercicio de definir. Yo en vez de, yo digo ahí una frase, pero yo por ejemplo hago mapas conceptuales, ¿no? A veces funcionan los mapas conceptuales. Entonces,
intenten concentrar lo más posible la aportación que ustedes quieren hacer con ese texto, ¿no? Antes de empezar a casi escribir, ¿no? Porque si no, al final sale un churro y parece que es el texto el que te lleva a ti en vez de tú al texto, ¿no? Consulten las instrucciones, por supuesto, y escriban, intenten escribir, no al final, sino al principio, el abstracto, ¿no? Después lo pueden romper, ¿no? Después lo pueden romper, pero eso es importante. Esto, como se lo voy a pasar, voy corriendo. Durante la escritura, 3 cosillas, y después del rechazo, lo más importante, esperen 48 horas antes de responder a nadie, ¿vale? Se leen la cosa, les fastidia, ¿no? Se lo reposan, se lo vuelven a leer después, ¿no? Y así un par de veces, y cuando estén tranquilos, entonces escriben, ¿no? Porque si no, cuando les vayan a contestar, les van a contestar con la misma, aquellos, ¿no? Que ustedes tienen, ¿no? Tomen los comentarios como forma de mejorar los textos, ¿no? Redirijan a la siguiente revista si están rechazados con mejoras, ¿no? No tal cual, ¿no? Y además vean que el rechazo es parte del proceso. Si alguien de aquí en la sala me dice que nunca le han rechazado un artículo, le hago una genuflexión, aunque me duele la espalda. O lo contrario. ¿Eh? O lo contrario. Que lo han aceptado primero. Claro que eso puede ser un problema. Y No sí. pinta bien. No, eso A mí dice, no me pinta bien. no, aquí pasa algo. Vale. Bueno, llego a pasos y rápidamente. Pasos tiene muchos retos, seguimos planteándonos retos. Hasta ahora nace en 2003, como les decía, estamos por ahí, así. El perfil metodológico lo vemos claro, es el que les decía antes, ¿no? Y me interesa enseñarles una cosa especialmente, ¿no? Bueno, una de las claves del modelo inicial fue dirigirnos a un público específico, que era Iberoamérica, España, Portugal. Para nosotros eso fue fundamental desde el inicio, ¿no? Y entonces, rápidamente vimos cómo empezábamos en tiempos de internet con servidor montado en el despacho, ¿no? Y programando uno a pelo, ¿no? Y después con front page, ¿no? Rápidamente aquello fue decir, hostia, es que nos han descargado 2000 artículos en un mes, ¿no? Y aquello era como una maravilla, ¿no? Tener que, al principio, los primeros números fueron pidiéndole trabajo a la gente, ¿no? Y de pronto empezaron a llegar trabajos, ¿no? Esto fue la leche, ¿no? Esta comunidad editorial hoy es de más de 40 países, ¿no? Y esto es un lujazo, por lo menos para nosotros, que no somos una editorial comercial, ¿no? Y que está hecho aquí en la Universidad de La Laguna, los medios que tenemos, y apoyada por un montón de gente de fuera, ¿no? Al menos en teoría, tenemos pues, más de 40 editores, ¿no? Y más de 2000 revisores, ¿no? Otra cosa que responden, ¿no? Pero bueno. Doble ciego real, de hecho se devuelven los artículos, ¿no? Cuando se cuela un no anonimizado por algún lado, ¿no? Tenemos el sello de calidad de FECIP desde 2014, ¿no? Que cada vez que nos lo hacen la renovación completa te da un ataque porque estás un mes trabajando para ello, ¿no? Una metodología plural, como vemos, ¿no? Ay, me fui para el otro lado, ¿no? Y esto es el perfil temático. Esta es la que decía, que está hecha con Claude justo antes de venir, ¿no? A partir de un CSV gigante que descargué un rato antes, ¿no? Y no le puse que era de Claude, ¿no? Vale. Estos son los grandes temas, ¿no? Los porcentajes están diferenciados entre el azul y el naranjita ¿no? De aquí no veo naranja, pero no sé. Y el violeta azul es de los publicados, mientras que el otro es de los recibidos. Tengan en cuenta que en el 23, 26 entraron
1500, 1700 y pico, ¿no? 1800 artículos, ¿no? Si miramos en el último, la media hasta 2024 más o menos, eran en torno a los 400 artículos por año, ¿no? Y a partir de 2024 se ha ido disparando. En 2025 ya llegamos a casi no sé cuánto, ¿no? Y este año, en lo que llevamos de año, en 6 meses, llevamos ya cerca de 500, ¿no? O sea que la cosa pinta como pinta. Y hay una presión, la que yo estoy recibiendo, ¿no? Ya estoy terminando, esta es la última, juradita. Estas son las estadísticas que son públicas de paso, no las hace públicas el sistema, tenemos que hacerlas públicas publicando esto, ¿no? 835, 84, 6 y días, ¿no? O sea, esto lo genera el sistema de forma que no estamos manipulando los días y tal, y esto es importante, ¿no? Y esto es el número de descargas, mes, ¿no? Sí. Esto nos generó un quebradero de cabeza, porque tuvimos un informático buceando, ¿no? A ver si en realidad es que nos habían hackeado, ¿no? Que llaman unas cuantas veces, ¿no? Y no, es un número real. O sea, estos son descargas desde nuestro servidor, desde el RIU, desde la biblioteca, ¿no? El repositorio de aquí. Y hubo un mes pico de casi 27.000 descargas de artículos, ¿no? Que luego se medio repite aquí, de nuevo, esto es mayo, ¿no? Con 22.100 y pico. Hay vaivenes, ¿no? Pero si pusiéramos una línea de continuo, ¿no? La revista va incrementando el número de descargas solo desde nuestro repositorio y está en que contabilicemos nosotros como 5, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Para nosotros, cosas que son muy importantes, estas 3 que están aquí abajo. Una, seguir estando en el DOA. Estamos recibiendo muchas presiones para poner, para cobrar, ¿no? Y para vender, ¿no? Es raro el mes que no llegue alguna oferta, ¿no? Y se están vendiendo muchas revistas españolas, lamentablemente. Tener el Diamond, ¿no? Y esta, que es lo que nos asegura frente a todos